Buenos días. Es muy importante mencionar que este seminario está siendo transmitido por internet y están conectadas diversas personas y actores como funcionarios, académicos, investigadores o empresarios rurales de América Latina y de España. Muchas gracias. A continuación, tendremos la conferencia magistral Retos y desafíos de la seguridad alimentaria por el doctor Casio Luiselli, profesor emérito del Instituto Tecnológico de Monterrey. El doctor Casio es doctor en Economía por la University of South Africa, Pretoria, y maestro en Ciencias con especialización en Economía Agrícola, Desarrollo Rural y Economía Internacional por la University of Wisconsin, Madison. Actualmente es consultor, profesor emérito de la División de Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Como investigador se ha destacado en temas de seguridad alimentaria y es autor de más de 45 artículos profesionales y autor, coautor y editor de varios libros más. Ha sido miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios y Formación para la Integración Latinoamericana, CETIR, en Uruguay, profesor de grado y posgrado e investigador en diferentes instituciones académicas nacionales e internacionales como la Universidad de la República de Uruguay y el Tecnológico de Monterrey, el Colegio de México, la Universidad Iberoamericana, la UNAM, la UACH, el CIDE, University of Wisconsin, Universidad de California y Universidad de Oxford. En el sector público ha ocupado cargos de embajador, representante permanente de México ante la ALADI, embajador de México ante la República Oriental del Uruguay, Corea del Sur y República de Sudáfrica, subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental, Semarnat, y en organismos internacionales destacan sus colaboraciones en el ICA y el ICEPAR. Tiene una medalla al mérito alimentario otorgada por la FAO, un premio de líder en sistemas alimentarios por la Fundación Kellogg. Con ustedes, el doctor Casio Luiselli. Gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí, bien que se cristaliza este proyecto. Gracias a la convocatoria del ICA y de la UDUAL, pude participar en el mismo, y me da mucho gusto y también mucho orgullo estar aquí ya hoy, el día que se lanza este espléndido ejercicio de la maestría latinoamericana en seguridad alimentaria. Tiene para mí dos muy importantes misiones. Primero, porque persiste la pobreza y persiste la inseguridad alimentaria, es altamente relevante formar cuadros en toda la región que permitan enfrentar con más eficacia y más prontamente los desafíos alimentarios. Y en segundo lugar, y lo quiero subrayar, ya lo decía aquí un colega, es un ejercicio de patria grande, es un ejercicio de América Latina. Esto es construir la integración, esto es América Latina. Pienso con orgullo en el escudo de nuestra alma mater, la UNAM, por mi raza hablará el espíritu, ahí está el mapa, ahí está toda América Latina, y este ejercicio que capitanea la UDUAL, vinculado desde luego al Estado mexicano y a la UNAM, es parte de la integración. Por esos dos motivos, por la relevancia del tema y porque es hacer América Latina, celebro y saludo este ejercicio. Mi tarea aquí con ustedes es sobre todo darle un contexto al tema de la seguridad alimentaria contemporáneo. La seguridad alimentaria no puede enfrentarse nada más, ya lo decía también alguien, desde el lado de la oferta, desde el lado de la producción. También tiene que verse, y quizás sobre todo, desde la parte del consumo, la nutrición y la demanda. Y cada vez es más claro que la mejor forma de enfrentarlos es con una visión sistémica. También quiero plantearles a ustedes los cambios, las tendencias que estamos viviendo y que están afectando la seguridad alimentaria de manera global. Estos temas los desarrollo pensando en la maestría, pensando un poco en lo que los estudiantes van a tener que enfrentar y van a estar preparados para resolver en el futuro inmediato una vez que terminen su trabajo. Déjenme empezar por decirles que la inseguridad alimentaria
a pesar de progresos innegables, sigue siendo un enorme reto global. Hay casi 1.000 millones de personas que padecen hambre o insuficiencias o alimentación inadecuada en el mundo. 1.000 millones de personas. Y casi otros tantos tienen problemas derivados de excesos o de deficiencias nutricionales, marcadamente ahora el sobrepeso y la obesidad. Esto es, el tema está más vigente que nunca, a pesar de los progresos. La definición de seguridad alimentaria varía, hay muchísimas. A mí me preocupa que cada vez se le ponen más adjetivos y más adjetivos. Cuando se adjetiva demasiado una definición, al final acaba siendo un poco más difícil hacerla operacional. Sin embargo, déjenme compartirles brevemente la que hace la FAO, que es la definición que más centra el tema y los atributos que tiene que tener la seguridad alimentaria. La FAO dice, la seguridad alimentaria se da cuando toda la gente en todo el tiempo tiene acceso a alimentación suficiente. Y la palabra mágica es acceso. Ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde tenemos que tener muy claro el objetivo. Acceso a alimentación suficiente, segura, esto es inocua, y nutritiva, que permita satisfacer las necesidades y preferencias dietéticas para una vida activa y sana. Esto es el gran tema, es el gran objetivo. Implica, y para hacerlo operativo, y esto lo discutimos mucho cuando hicimos el trabajo conceptual de la maestría, una ecuación alimentaria. Y esto permite además trabajar mucho más técnicamente, hacer modelos, revisar si esta ecuación cierra o no cierra. Por el lado de la oferta es toda la parte, todo el esfuerzo productivo. Por el lado de la demanda, pues todo el esfuerzo del consumo, del mercadeo, de la nutrición, etcétera, etcétera. Quiero decirles que es muy importante para definir seguridad alimentaria y estrategias y estudios de seguridad alimentaria empezar por la nutrición, no por la demanda. Y en general los estudios agrícolas tienen el sesgo de empezar por la oferta, por la producción, lo cual está bien, pero es mejor, hace más sentido empezar por las necesidades nutricionales de determinadas poblaciones. Después se ve la demanda y luego se puede viajar, valga decirlo así, por toda la cadena y por todo el sistema alimentario. En temas de nutrición hay desafíos fundamentales y hay avances, no hay que tener siempre un sesgo pesimista al respecto. Yo diría que hay 4 temas que importan mucho para entender hoy la nutrición. Primero, la paradoja de que la situación nutricional en el mundo en general ha mejorado. La esperanza de vida ha aumentado y muchísimos países se han acercado más a las metas del milenio. Sin embargo, y es un gran sin embargo, hay enormes diferencias regionales en el mundo. El caso africano es el más conocido. En África quizá está la mayor pobreza extrema. Y en África el trabajo de seguridad alimentaria sigue siendo decisivo y central en todas las agendas de desarrollo. Pero en Asia del Sur, esto es en el subcontinente indio, los países cercanos al subcontinente indio, se da el mayor número de pobres del planeta Tierra. Hay más pobres en la India que en toda África, aunque en África está la pobreza extrema. Ahí está también otro gran centro de desafío. China es un caso de éxito espectacular. China ha sacado de la inseguridad alimentaria y de la pobreza más de 100 millones de personas, pero China sigue teniendo mucha gente pobre y muchos desafíos. América Latina y el Medio Oriente y el sudeste asiático, no el sur de Asia, el sudeste asiático, están claramente mejor que los países que he referido. El caso latinoamericano, lo voy a decir muy brevemente y en general, está en los promedios razonablemente bien. Casi 3.000 kilocalorías por persona por día. México está inclusive por encima, pero los promedios esconden muchas deficiencias en nuestra región. Hay obviamente grandes contingentes de pobreza y hay problemas de dieta y de acceso a la nutrición en casi toda América Latina. Por eso, si bien nuestro subcontinente exhibe mejores estadísticas promediales que otras partes del mundo, y que bueno, el tema sigue siendo también altamente pertinente en América Latina. Hay 3 retos directos
a la situación nutricional en nuestra región y en el mundo. Primero, desde luego, la ingesta suficiente, el hambre, la persistencia de hambre en muchos lugares y en muchas regiones. Segundo, una deficiencia nutricional marcadísima, es lo que se llama el hambre escondido, donde hay deficiencias de micronutrientes en todos lados, inclusive en poblaciones que tienen promedialmente una ingesta calórica adecuada, puede haber deficiencias, puede haber hambre escondida en micronutrientes. Y desde luego la otra, inducida en parte por la publicidad excesiva, por la urbanización, son los excesos que han llevado a mucha gente a tener problemas médicos, no solo de sobrepeso, etcétera, sino de diabetes, etcétera, etcétera. Estamos viendo que con el progreso hay problemas alimentarios también muy serios. Recuerdo siempre, y nunca olvido, y he dicho muchas veces, a un campesino mexicano discutiendo estos temas, y se me queda viendo y dice, caramba, estábamos mejor cuando estábamos peor. Una frase llena de sabiduría. Es mejor un buen taquito con frijoles y quelites que una cantidad de azúcar y almidones refinados. Entonces hay deficiencias en las dietas que son muy importantes. En conjunto, y ese es un tercer tema, estamos viviendo una dramática transición nutricional en el mundo. Es clara y es prácticamente difundida en todos lados. De los 80s para acá, el consumo de cereales per cápita tiende a caer. Y tiende a aumentar el de la carne, el de los lácteos, el de las aves, entre otras cosas. Y también hay un crecimiento no tan acusado como el de las proteínas animales, de vegetales y frutas. Lo cual está bien, pero también puede marcar excesos y tendencias que no son del todo adecuadas. Las dietas están cambiando y en general los ministerios de Agricultura, en general, no hago ninguna alusión específica, no se han dado del todo cuenta de este cambio que viene, como estoy diciendo, del lado de la nutrición, de la parte de la demanda, de la ecuación, en la ecuación aparte de la demanda. El cuarto tema, y el más dramático de todos, es, lo dije al iniciar la charla, la pertinaz pobreza. Cerca de 1.000 millones de personas sobreviven con menos de $1 al día en el planeta. La mitad de la población del mundo tiene menos de $2 per cápita. Sigue siendo este mundo un país de pobres. Hace pocos días en la UNAM, convocados por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, tuve el gusto de participar en un panel donde hablamos de la brutal y creciente desigualdad en el mundo. Entonces no solo que esté la pobreza persistiendo, sino que se abren brechas enormes de desigualdad. En aquella ocasión yo me refería a la desigualdad territorial. Hay una desigualdad de ingresos, de accesos y también una gran desigualdad territorial. Esto tiene mucho que ver con nuestro país. Lo sabemos todos, la pobreza causa hambre y deficiencias nutricionales y afecta la salud en la vida temprana y a veces de manera irreversible. Es fundamental enfrentar la pobreza si queremos enfrentar la inseguridad alimentaria. Además, para los países es mucho más positivo enfrentar la pobreza para no tener que luego enfrentar enormes costos en la salud de la población, sobre todo de nuestros niños. Empieza desde los trabajos pioneros, yo diría maravillosos, de Amartya Sen, a partir de los años 80, a entenderse mejor la pobreza. La pobreza ahora se visualiza de una forma más compleja como un fenómeno multidimensional. Hay muchos tipos de pobreza, hay muchas dimensiones de la condición de pobreza, y hay que irlas atacando sistemáticamente. Hasta hace muy poco se trata de empoderar, perdón por la palabra que es un barbarismo, pero es muy correcta, a la gente pobre, sobre todo invertir en capital humano, y se han hecho muchísimos programas de transferencias directas a la población con pobreza. México, por cierto, ha sido un pionero en el diseño de este tipo de programas de transferencias condicionales. Está el programa Progresa y muchos más que le siguen. Ahora se llama Prospera. Esos programas hemos visto y lo hemos analizado en el ICA hace muy poquito, son
necesarios, son correctos, pero son condición necesaria y no suficiente. Y no suficiente. Esto es central en lo que yo quiero, el mensaje que yo quiero dejar con ustedes esta mañana. Está bien aumentar, hacer transferencias directas, focalizar los apoyos, pero es necesario también tener una estrategia de producción. Y es necesario el desarrollo local. Mi colega François, que está aquí, ha hecho un trabajo muy interesante sobre el desarrollo local. Es fundamental entender el desarrollo local, lo que se llama circuitos cortos. Muchas veces la seguridad alimentaria promedial no tiene nada que ver con una región de gran pobreza. Si no hay desarrollo local, si no se activan los circuitos cortos, los pequeños mercados, no vamos a poder enfrentar cabalmente el tema de la pobreza y de la inseguridad alimentaria. Entonces, creo que la lección de los programas de transferencia es que son condición necesaria, mas no suficiente en estas estrategias. Y también, nos guste o no nos guste, tenemos que habilitar el acceso al mercado de muchos contingentes de población. Y vuelvo a repetir, la palabra mágica quizá en todo esto es acceso. Acceso al mercado, ya sea habilitando las capacidades productivas o mediante algún tipo de apoyo, porque los mercados están funcionando prácticamente en todos lados en América Latina y en el mundo en desarrollo. Con estas consideraciones, creo que podemos tener un cierto marco de dónde se está moviendo el problema de la inseguridad alimentaria actual. Yo diría que no hay que perder de vista que estamos buscando un acceso continuo a todos los niveles de las personas, de las familias y de las regiones. Es muy importante entender el comportamiento a nivel familiar de la seguridad alimentaria y también regional, y no repito lo que acabo de decir, el tema de los circuitos cortos de las pequeñas regiones y desde luego a nivel de los países en su conjunto. Las amenazas a la seguridad alimentaria en esta perspectiva son sobre todo dos, de alguna manera quedan implícitas en lo que dije. Primero, sí hay todavía hambrunas. Hemos mejorado muchísimo. Yo creo que los trabajos de CEN fueron fundamentales para entender mejor la dinámica de las hambrunas. Pero ojo, de repente hay colapsos de producción o colapsos de acceso a la alimentación y se presentan las hambrunas. Hay hambrunas, ya no por fortuna como las de los 80s en el Cuerno de África, pero hay hambrunas, por ejemplo, de baja intensidad, como en Corea del Norte, o hay hambrunas puntuales en algunas regiones de África y también en países de América Latina como los nuestros. Entender la dinámica de las hambrunas, donde falla el mercado, pero fallan sobre todo las instituciones, quizás ese es el aporte central de Amartya Sen, debe ser fundamental para entender cómo tenemos que desarrollar capacidades para enfrentar los temas de seguridad alimentaria. Estoy seguro que en esta maestría este tema tiene que ser central y hay que leer el trabajo de Amartya Sen. Y después, el mercado. No solo el mercado falla, y lo sabemos todos los que hemos estudiado economía, las fallas del mercado por problemas de monopsomio, de monopolio, o simplemente porque el mercado deja de lado a las poblaciones más vulnerables. Sobre todo los niños en condición de pobreza, deben de ser la parte central de la estrategia de la preparación de nuestra maestría, y también los viejos. Cada vez, y me sumo, habemos más viejos. Y hay muchos viejos que están en gran indefensión respecto a los problemas alimentarios. Y también hay que atenderlos de una manera renovada y con otros ojos de los que hemos tenido hasta ahorita, con más compasión y con más conocimiento de los problemas crecientes del avejentamiento de la población. Y desde luego, los asalariados o los informales que siempre están en una franja de inseguridad alimentaria importante. Puede haber pobreza, no vamos a erradicarla de un día para otro, pero tenemos que enfrentar el tema con las baterías de buscar la seguridad alimentaria a toda costa en las poblaciones. Los precios nos han dado sorpresas muy impresionantes. Tuvimos un enorme crecimiento de los precios en los años 70 y tuvimos un susto en el 2007-2008. Digo susto porque aunque fue un aumento
creciente, ahora los tenemos bajos. Hay claramente una volatilidad en los precios. Hay un poco de perplejidad. Muchos de nosotros no suponíamos estas enormes cosechas recientes y por lo tanto el impacto en los precios. Creo que tendremos que empezar a vivir con volatilidad de los precios, pero la tendencia secular es clarísima. La productividad, que sigue creciendo por fortuna, está creciendo más lento y la demanda, sobre todo en el mundo de clases medias crecientes, va para arriba. No hay que perder el foco y la visión de largo plazo al respecto. Todo este fenómeno se ha más o menos enfrentado en manera deficiente, diría yo, en casi todos lados. Hay programas directos a enfrentar el problema del hambre y del consumo. Son programas que funcionan bien, que son muy respetables, pero que no ven toda la ecuación. A veces afectamos artificialmente los precios y creamos distorsiones que a la larga salen más caras también, sale más caro el caldo que las albóndigas. Generan esos controles de precio a la larga distorsiones de largo plazo. Hemos querido también poner cuotas, poner instrumentos inmediatos de auxilio que funcionan, pero son simplemente paliativos, son de corto plazo. Tenemos suplementación alimentaria, lo cual es absolutamente correcto y hay que mantener, pero todos los programas asistenciales de alimentación no tienen la visión completa, la visión de conjunto. Hay que ir transitando a una política alimentaria con una visión sistémica. Hay un largo camino recorrido en esto, desde que la FAO convoca en los 70s hasta las metas del milenio, donde se ha visto claramente en perspectiva que la política alimentaria tiene que ser más amplia que la política agrícola y que es necesario, que es mucho mejor verlo como un sistema, como un conjunto y no como funciones aisladas. Poco a poco, nuestros ministerios van a tener que dar cuenta de esto. La mayor parte de los ministerios de agricultura, son de oferta, y tienen muy poco integrado el aspecto sistémico, muy poco integrado el aspecto de demanda. En pocas palabras, hay que ir transitando de la política agrícola a la política alimentaria en serio, no solo en la declaración, sino en los hechos. Los sistemas alimentarios son bichos muy complejos. En primer lugar, son sistemas complejos con muchas retroalimentaciones negativas y positivas, con muchas partes independientes y con muchas interacciones entre sí. Es crucial avanzar en el diseño de las políticas en forma sistémica. Están trabajos mucho más modernos que cuando yo trabajé en estos temas en la política pública mexicana. Los trabajos de Per Andersen, por ejemplo, los del IFPRI, han avanzado muchísimo y todos le dan razón a la necesidad de la visión sistémica. Ahora, nos hemos detenido, y creo que es correcto y así debe de ser, en la parte nutricional, en la parte del consumo, en la parte de demanda. Hay que hablar también de la parte de la oferta, lo voy a hacer brevemente, y lo voy a hacer no pensando en México, sino tratando de verlo a nivel general. Esta es la otra parte de la ecuación, y es esencial desde luego, y vuelvo a repetir, es esencial en las regiones pequeñas. No puede haber una buena política de seguridad alimentaria si no se atiende a las regiones en pequeño, si no se ve lo que llamaba mi colega los circuitos cortos. Es un muy poderoso concepto que hay que atender muchísimo. En este país es clarísimo. Si no habilitamos, si no equipamos nuestros pueblos, muchos de ellos abandonados, no vamos a resolver el problema del hambre. Tenemos una multiplicidad de mercados actuando, pero tenemos muchas fallas de mercados en muchos lugares y regiones. Debo decir que la producción de alimentos ha sido absolutamente exitosa y fenomenal. El siglo XX fue un siglo de un incremento enorme de la producción agropecuaria. En los últimos 30 años, la disponibilidad per cápita de alimentos aumentó el 15% per cápita y la población 45%.
No podemos decir que esto ha sido un fracaso, pero ha tenido costos muy serios. Y sobre todo ahorita importa decir que si bien la producción es creciente, se muestra bastante volátil, y el crecimiento de los rendimientos, ingrediente fundamental para que aumente la producción de alimentos, porque el otro es la tierra, ya no podemos seguir ocupando tierra y degradando el ambiente, es crecientemente más lento. Hay un desafío, sí, muy importante. Países, los principales actores en los sistemas alimentarios globales, como China, India, Estados Unidos, Brasil, la Unión Europea, están rápidamente saturando sus fronteras agrícolas y no tenemos, por el abandono por muchos años de los bienes públicos, un horizonte holgado en materia de rendimientos. No quiero ser tremendista, pero sí es claro un achatamiento en el crecimiento de la productividad. ¿Hay espacio? Claro que hay espacio. En América Latina hay espacio, claro que hay espacio. Si vemos América Latina en su conjunto, es una zona del mundo con mucho potencial alimentario. Brasil solo puede incorporar más de 1,5 millones de hectáreas, de kilómetros cuadrados, a la oferta alimentaria. Pero Brasil paga un costo ambiental, un costo de su suelo, y los brasileños también lo saben. Argentina, que tiene quizá las tierras las más fértiles del mundo, tiene todo cultivado de soya. Ha desfigurado su sistema alimentario para cumplir con la demanda del mercado internacional de la soya, sobre todo de China. En fin, hay pues aumentos en la producción, sí los hay. Hay, sin embargo, un preocupante achatamiento de los rendimientos y, desde luego, una cierta saturación de las fronteras agrícolas. Tenemos más o menos 500 millones de unidades, no me estoy equivocando, 500 millones de unidades de agricultura familiar. Lo comentamos el otro día en la sede de la ICA en San José. Si no ponemos el foco de la política agropecuaria en los pequeños productores familiares, estamos equivocándonos. Esto no significa, porque generalmente hay una cierta confusión, discriminar contra las granjas o unidades productivas eficientes y comerciales. Qué bueno que existan y qué bueno que crezcan y producen muchísimos alimentos. Sí, pero el foco productivo tiene que estar en habilitar las pequeñas unidades familiares de agricultura, que siguen siendo las modales en el mundo. Las cifras que acabo de decir son más que elocuentes. Todavía es un mundo de campesinos de pequeñas unidades. Algunas de estas habrán de transitar al mercado, algunas de estas habrán de desaparecer porque transitan al mercado, y habrá que apoyarlas en que logren eficiencia en el mercado. Aquí hay gente que conoce muy bien lo que estoy diciendo, porque tienen mucho que ver con empresas que participan en el mercado y no pueden consolidar ofertas de pequeños productores. Hay que apoyar en eso. Hay que lograr que las ventajas de las economías de escala, que a veces son necesarias, se den en formas de asociación, se den en formas de que acortemos los circuitos hacia el mercado para hacer más eficientes las unidades pequeñas. Pero las unidades pequeñas también pueden ser muy eficientes. Hay que acabar con el mito que solo la gran agricultura de gran dimensión territorial es eficiente. Hay una enorme variación de granjas eficientes. Yo conozco, porque he vivido en Asia, granjas pequeñísimas, enormemente eficientes. Eso sí, apoyadas por el Estado y con riesgos manejables y acceso al crédito. Hay pues, para mí, una necesidad de replantearse las estrategias del lado de la producción en esta ecuación alimentaria que comparto con ustedes. De los 80s para acá, no solo en nuestro país, en el mundo, hay un paradigma que trató de sacar al Estado. Hay que sacar al Estado, que es ineficiente y falla, y hay que dejar que el mercado trabaje, que trabaje con más eficiencia. Ese paradigma, que se puede llamar neoliberal, trajo éxito para pocos y quebrantos para muchos. Alejar al Estado, alejar al gobierno, dejar de producir bienes públicos ha costado carísimo. Eso creo que es evidente y cada vez más evidente en todos lados. De nuevo, los gobiernos, por definición, las burocracias, se adaptan más tarde a los cambios. Creo que el enfoque de subsidios es un enfoque útil. Los subsidios son necesarios. Prácticamente todos los países del mundo dan subsidios,
pero tenemos que ser conscientes de los problemas que causan los subsidios. Primero, ¿cómo los vamos a focalizar? Enorme debate en este país y en muchos más. ¿Van a ser universales? Son costosos, porque se subsidia a quien tiene mucho y a quien tiene poco. Esos suelen ser subsidios, los dábamos mucho en el pasado, cuando no había suficientemente información precisa de las condiciones locales o los grupos de población. Pero la extrema focalización también tiene problemas. Lo decíamos en circunstancias de seminarios, discusiones. Cuando Pancho tiene derecho al subsidio y Pedro, porque tiene 10 pesos más, no tiene derecho? Pues no está bien. Tiene que haber también una focalización geográfica. Y aquí vuelvo a insistir en el tema de las zonas regionales, de los pequeños ámbitos locales, etcétera, etcétera. Entonces, hay un problema de cómo se focalizan los subsidios, es el rompedero de cabezas de casi todos los gobiernos, y también estar conscientes de que generan distorsiones. Es muy poco probable que haya subsidios químicamente puros. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. El más claro es los temas del agua. Para ser rentable la agricultura se subsidia dramáticamente el agua, ya no se refleja el precio de la escasez del agua, hay un problema de abatimiento de mantos freáticos. Están pensando en Sonora, no señores, piensen en la India, piensen en la planicie del Ganges, donde se están acabando el agua, los mantos freáticos por enormes subsidios a la electricidad para sacar agua debajo de la tierra. Tiene que haber una política mucho más racional, tiene que ponerse al frente una política en serio, no nomás de declaración y declaración sustentable, esto es, preferencias en el tiempo y ver hacia largo plazo. Ahora, sin abandonar la idea de los subsidios, esos deben de complementarse en la estrategia productiva. Y aquí es donde yo siento que tiene que haber un nuevo paradigma, una nueva visión sistémica del tema de la producción de alimentos. Primero, volver a los bienes públicos. Desde el CGR, conglomerado de centros que investigan la agricultura en el mundo, que han estado ayunos de recursos, darles recursos. Me da mucho gusto que al CIMIT le han dado recursos importantes. Últimamente el CIMIT está trabajando de manera más dinámica últimamente, pero falta todavía mucho más. Hay que volver a un núcleo, a un core, por decirlo en inglés, de bienes públicos, que sobre todo son la ciencia y la tecnología. Darle mucho más capacidades a los institutos que generan ciencia y tecnología. Nuestro INIFAP tiene que ser capaz de trabajar mucho más cerca y con mucho más capacidades, semillas y el mejoramiento en general tecnológico de las unidades campesinas en México. Lo mismo pasa en todos lados. Vemos con envidia que nuestros hermanos brasileños no abandonaron su Embrapa, creció Embrapa y ahora Embrapa es un gran centro de producción de bienes públicos, esto es, de semillas y de tecnologías para la agricultura, ya no solo brasileña, hay Embrapa África. Lo que era línea nuestro, el INIFAP nuestro era más o menos similar en capacidades a la Embrapa de aquel entonces. Hay que volver a ello y no solo es un tema mexicano, es global. Educación, extensión entendida como un bien público, sanidades y ciertas infraestructuras que pueden ser consideradas conceptualmente correctamente como bienes públicos, sobre todo los caminos de alimentación, bajar los costos de transacción en la agricultura. Este regreso a los bienes públicos tiene que trabajar con un vector convergente, no dos líneas que no se encuentran jamás en el horizonte, con los programas de transferencias condicionadas. Los progresas de este mundo, los prosperas de este mundo, los FAME Cero, los Bolsa Familia, etcétera, tienen que ser parte de una estrategia convergente que detone producción. Entonces sí estaremos enfrentando la inseguridad alimentaria, etcétera. Hay que tener un paquete tecnológico mejor definido. Es sobre todo, no hay mucha magia, semillas aplicables a lugares donde realmente sean necesarias e idóneas, fertilizante a pesar de los problemas ambientales que hay que ir enfrentando también, y el riego tiene que hacerse ahora un esfuerzo de capilaridad mayor en todos lados. Las grandes presas, no solo en México, en casi todo el mundo, ya se construyeron. Ahora hay que llevar el tema del riego a una
visión mucho más capilar, mucho más compleja y todavía muy necesaria. Acceso al financiamiento. Las pequeñas unidades familiares en general tienen un precario acceso al crédito, a menudo caen víctimas del agio. Hay que buscar una forma de llevar mucho más crédito a las familias campesinas y sobre todo apoyarles en enfrentar sus riesgos. Una cosa es el crédito y una complementaria igualmente importante es el manejo del riesgo. Hay que integrar hacia adelante las cadenas de valor mucho mejor de lo que lo hacemos. Yo creo que una parte central de las estrategias debe de ser entender que en la formación de los precios es mayor de la poscosecha al mercado. Ahí se requieren formas de sucesión novedosas, mejorar las agriculturas por contrato, que son eficientes, y trabajar mucho más en la integración de cadenas. Me van a acusar de repetitivo, aburrido, reiterativo. Las cadenas locales también. Las cadenas locales, las cadenas poblanas, las cadenas de Chiapas, las cadenas que no estén desintegradas. Muchos sistemas, muchas cadenas están estranguladas en los supermercados, porque las grandes empresas llegan a supermercados, las internacionales también, y la cadena se estrangula. Hay que trabajar mucho en la integración de cadenas. Por otro lado, es evidente que falta una nueva forma de gobernanza de los sistemas alimentarios. No solo una visión de los mismos, sino un trabajo distinto de las burocracias en general para manejar estos temas. Voy a terminar ya, me falta poco tiempo. Voy nomás a decir que este contexto enfrenta 10 tendencias. Puse 10, podrían ser 7, 8, siempre son las pequeñas trampas que hacemos cuando damos conferencias. 10 tendencias que afectan al sistema alimentario global y que un ejercicio como esta maestría que hoy presentamos tiene que dar cuenta de las mismas. Primero, una transición demográfica ya avanzada, ya muy establecida globalmente, que claramente vio en Europa empezar su comienzo y ahora lo está viendo en África. Las sociedades en general nos estamos avejentando. Es un fenómeno de nuestros tiempos. África es el continente más joven de la familia humana. Europa y Asia del Este la parte más vieja, pero todos vamos a un cambio dramático demográfico. Y todos sabemos, y en todos nuestros países está la angustia del avejentamiento de nuestros campesinos o de la feminización de la mano de obra campesina, que le pone a la mujer en generalmente una tarea adicional a sus tareas. Hay que verlo con la claridad de que este es un fenómeno global y que hay que enfrentarlo directamente. Hay claramente un crecimiento de clases medias que impacta, como dije hace rato, los patrones de consumo, los patrones de demanda. Y vinculado a lo mismo, la urbanización planetaria sigue avanzando clara y dramáticamente en todo el mundo. En el 2007, 2008 rompimos el umbral y nos convertimos ya en un planeta más del 50% urbano, hace apenas unos poquitos años. India es 30 y tantos % urbana, China 50%, pero América Latina, nuestro continente, ya es muy urbano y por lo tanto tiene problemáticas y tiene fenómenos alimentarios y de seguridad alimentaria preferentemente urbanos y hay que atender también a esa circunstancia. En tercer lugar, evidentemente hay una concentración de las grandes firmas productoras de alimentos o distribuidoras o procesadoras de alimentos. Son las grandes empresas transnacionales o grandes empresas a nivel de los países, inclusive países como los nuestros. Crecientemente estamos usando el comercio agrícola como una forma de abastecer a los sistemas alimentarios. Hay más o menos 600,000 millones de dólares de comercio agroalimentario en el mundo. Bien, si eso es eficiente, muy bien. Sin embargo, a veces descobija, valga la palabra, los temas de pobreza local, los problemas alimentarios. Cada vez procesamos más los alimentos. Esas tendencias no creo que cambien. Y entonces hay que entenderlas con toda puntualidad. Y lo que yo llamo la revolución de los supermercados. Los latinoamericanos, en un 60% vamos al súper. En pequeños pueblitos hay supermercados. Y el supermercado empieza crecientemente a gobernar la cadena de la demanda hacia atrás.
Ahí está lo que yo les decía, a veces estrangula la cadena en la oferta y ya no llegas, porque llegó el arroz de Tailandia, no el de Morelos. Y hay que ir a la Comer para ver eso, o hay que ir a cualquier lugar. Las pastas procesadas italianas están dominando los anaqueles de los supermercados. Entonces, para bien y para mal, hay que entender estos cambios de un sistema alimentario mucho más urbanizado, mucho más complejo, donde las grandes cadenas de supermercados también tienen mucha influencia, mucho que ver. En cuarto lugar, hay un cambio tecnológico muy acelerado, que más allá de que no hemos vuelto a producir bienes públicos agropecuarios, está afectando para bien, en general, pero hay que asumirlo, el sistema alimentario. El Internet, las tecnologías de la comunicación cuentan mucho, las biotecnologías nuevas y inclusive la nanotecnología, que van a estar disponibles en todos los centros de investigación agrícola en el mundo. Yo soy muy convencido de que hay que apoyar al Consorcio de Centros de Innovación Tecnológica, CGR, y los centros de investigación para que realmente den cuenta de todos estos cambios que estamos viviendo. Empieza a haber una corrección de decir, bueno, que el mercado resuelva todo, a que el gobierno también intervenga. Sin volver al estatismo del pasado, sí hacer que el gobierno regule más y se involucre más en la cadena alimentaria. Eso también se empieza a ver en muchos lados. Sigue la degradación de los recursos naturales. Ya no podemos insistir en la tecnología de la Revolución Verde impunemente. La Revolución Verde trajo un enorme aumento de alimentos, hay que aplaudirlo. Hay que pensar lo que pasó en el Punjab, en la India. Pero esa ruta tecnológica tiene que ser sustituida progresivamente por tecnologías mucho más sustentables, porque estamos perdiendo todavía suelos, estamos envenenando los suelos, estamos deforestando. Hay una creciente escasez de agua. Me dirán, bueno, pues si el agua es un ciclo, es más o menos la oferta constante. Hay mucho más gente, mucho más demandas por el agua y mucho más demandas derivadas del agua. También tenemos que aprender a hacer una agricultura, hablo del mundo, que no consuma casi el 70% del agua potable disponible. Tiene que bajar, tiene que racionalizarse. Además, tiene que suceder por el tema del cambio climático, al que me voy a referir en un momento. La agricultura ocupa demasiada energía, gastamos muchos recursos en subsidiar esquemas de riego que a la larga no van a ser sostenibles. La agricultura crecientemente se le da otra tarea, que es producir biocombustibles. Yo lo veo muy preocupante en un país como México y en muchos países de África. Y la gente suele decir, bueno, son dos sectores que van a convivir. No, no es tan sencillo. Pero vamos a sembrar leña, vamos a sembrar jatrofa, etcétera, etcétera. Pero estás cambiando el precio relativo de la tierra también. Cuidado. El tema de los biocombustibles afecta en muchos lugares, como en México, vía maíz, directamente la oferta alimentaria, pero también indirectamente por cambios en los precios de la tierra a muchos otros países, muchas otras regiones. Y por último, y acaba de salir, señores, acaba de salir hace 3 días, la parte final del reporte de 2014 del IPCC, donde se ve claramente, cada vez más contundentemente, que el cambio climático está afectándonos y que está aquí. Que puede haber dudas de la velocidad, el alcance, etcétera, etcétera, de acuerdo. La ciencia nunca se hace con certidumbres absolutas, aquí seguro hay muchos investigadores y saben lo que estoy diciendo. Pero el tema climático afecta el ciclo del agua, afecta la polinización, afecta los rendimientos y afecta sobre todo a los países en las franjas tropicales. Hay que trabajar en la mitigación y en la adaptación. Estos pues son los desafíos de este sistema alimentario que traté de definirles en la primera parte de la charla y son los temas ineludibles de la maestría que yo saludo con mucho entusiasmo porque, como dije al principio, atiende un problema real que existe en nuestra región y también atiende a ver a nuestra América Latina de conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Casio Luiselli. Ahora vamos a hacer un cambio, vamos a agradecer la presencia y vamos a invitar
a los participantes de la mesa redonda que suban al podio. Sí, si alguien tiene un comentario o una pregunta, tenemos 5 minutos. Adelante, un segundo. ¿Qué tal? Muy poco objetivo mi comentario porque conozco a Casio desde los años 70. Me consta que él es precursor de los estudios sobre sistemas alimentarios en México y prácticamente en el mundo, porque en los años 70 pues dábamos por hecho que ya estaba resuelto el problema alimentario, como él dice, con la primera revolución verde. Ahora necesitamos una segunda revolución verde, que básicamente, como mencionó Casio, es usar más eficientemente y con un sentido de protección ambiental los recursos que nos quedan, las fronteras agrícolas, el agua disponible en el mundo, etcétera. Todo se está reduciendo, no va a crecer, salvo algunos lugares, como él decía, que pues podrían tener alguna pequeña superficie todavía disponible. En ese sentido, Casio, nada más comentarte, porque afortunadamente pues todo esto se está generalizando. Ayer en la Cámara de Diputados, no en la parte política, en la parte técnica del Centro de Estudios de Desarrollo Rural, uno de los temas fue precisamente lo que tú mencionas, y voy a usar el término que usa el CGIAR que tú mencionaste, intensificación de la agricultura sustentable. Ya existen en el mundo, en México, etcétera, experiencias exitosas de cambiar ese modelo de uso excesivo de agua, uso excesivo de fertilizantes, etcétera, y pasar a una agricultura más sustentable. Pero sobre todo en esta etapa en que los precios agrícolas se están cayendo, y esto puede durar 2, 3 años, como comparto lo que tú dices, a largo plazo los precios agrícolas van a crecer, porque la demanda, el mundo está creciendo su demanda, las clases medias, etcétera, quieren comer carne, los chinos cada vez compran más soya, más maíz, etcétera, pero no para comérselo, es para engordar ganado. Yo acabo de estar en China, están transfiriendo 100 millones de campesinos a las ciudades, pero en un programa perfectamente ordenado de capacitación, etcétera. Entonces, este tema de la agricultura sustentable, que además tiene una ventaja, reduce los costos de producción. En este momento la preocupación de los agricultores no es ver si suben una tonelada más del rendimiento por hectárea, es ver cómo bajan el costo de producción frente a esta caída de precios. Y mucho de la respuesta está en esto que se mencionaba, y que afortunadamente, y creo que hay muchas instituciones, no únicamente lo que conocemos como el CGIAR, este consorcio de instituciones de investigación, que afortunadamente están en varias partes del mundo y en varios productos. México tiene el liderazgo en maíz y trigo, pero Perú tiene la papa, Filipinas el arroz, etcétera, etcétera. Se está generalizando este enfoque y ha añadido algo que tú también mencionaste. En Vietnam tiene una frase que me gusta mucho: productor pequeño, campo grande. ¿Qué quiere decir? Que ellos entran a producir respetando las pequeñas, que cada agricultor es chiquito, pero buscan la asociación para tener una plantación, digamos, grande. Vietnam hace 20 años no existía en el mercado mundial del café, ahora es una potencia en café, y así por el estilo. En Asia hay muchos ejemplos de esto, y creo que debemos pues tomarlo, y estoy seguro, esta maestría va a ayudar mucho a ubicar el tema y sobre todo a crear capacidades humanas, porque como tú dijiste al principio, a final de cuentas esto lo van a hacer las personas, no vamos a usar las computadoras, pero esto no lo van a hacer las computadoras, lo tienen que hacer las personas con creatividad, con innovación, con más ingenio, y pues te felicito, y pues felicito que el UDUAL esté presidiendo también este tema. Gracias. Sí, señor. Perdón. Bueno, sí, sigue, señor, y después le resuelvo. Su servidor, Guillermo Portugal. En mayo de este año, el secretario del ramo anunció el tablero de control de productos agropecuarios estratégicos. Me llama la atención porque el secretario del ramo interpretó unas indicaciones del presidente de la República
en términos de asegurar el abasto alimentario y a bajos costos. Y por otra parte, el antecedente, el abuelo de este tablero, que por cierto también ya se ha comentado, entre ellos a la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Rural, se ha fomentado y se supone que arrancará en línea este año. Me llama la atención que el abuelo de este sistema es precisamente el tablero de control agrícola establecido con el sistema alimentario mexicano. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué se debe esta mala copia? Es decir, se utiliza el tablero de control en los 80s precisamente como control, pero no podemos decidir que este tablero de control que está por salir resuelva la problemática alimentaria. El asunto es más complejo y ya lo ha detallado el doctor. Entonces, nada más es el comentario en esos términos. Miguel Sekeli, Instituto de Investigaciones Sociales de aquí de la UNAM. Pues la visión amplia que nos da Casio sobre la problemática vista a nivel mundial y señalando la necesidad de verlo a nivel de detalle es sumamente valiosa. Me llama la atención pues que empieza señalando las preguntas cuando que actualmente la costumbre es empezar con las respuestas, por razones muy lógicas, no es por tontería. Hay razones para eso. Pero habla él, cuando dice la mala palabra, no me acuerdo cómo dijiste, la pobreza, ¿qué dijiste? Cuando dijiste la palabra pobreza, dijiste que era una mala palabra o que era... El empoderamiento. No, la pobreza. Que dijiste que había que entender más la pobreza desde una visión sistémica. Sí. Bueno, la necesidad de entender la pobreza desde una visión sistémica es algo muy importante. Me hace pensar en algunas experiencias a nivel de campo en que algunos campesinos en una situación crítica mencionaban que en nuestro lenguaje la expresión era que de la calidad de la explicación dependerá la calidad de la acción, ¿verdad? Lo cual es bastante... Y decían, porque yo nací pobre, dicen que estoy pobre porque nací pobre, pero a ver, ¿verdad? Y de la calidad de la explicación dependió la calidad de la acción, y hubo avances impresionantes en lo que podíamos llamar así, en dos palabras, la etapa antimonopólico agrarista del desarrollo rural. Los avances fueron impresionantes y ejemplares a nivel mundial, vale la pena reconocerlo. Y por decir un ejemplo mínimo, mencionaremos el caso de cuando durante la etapa de la sustitución de importaciones, parte de las divisas necesarias para importar las máquinas, para hacer máquinas, provinieron de exportaciones agrícolas, incluyendo de manera muy importante el maíz. Maíz que venía de la punta del cerro, porque las empresas agroindustriales no les importaba ni les interesaba el maíz. Y a pesar claro, le pagaban poco, el coyote les pagaba poco por el maíz, pero ganaba el coyote. Los costos para transportar hasta la ciudad el maíz, los costos para transportarlo a Michigan y las ganancias del comerciante en Michigan, y llegaba el maíz de mejor calidad y a mejor precio que el maíz producido en Michigan. Y eso fue un elemento importantísimo, como digo, en la etapa de la sustitución de importaciones, que les permitió crear alianzas entre los muchos beneficiarios en distintos niveles de la sociedad. La pregunta, con esto de que de la calidad de la explicación dependerá de la calidad de la acción, ¿qué cambió? Cuando hoy se dice que el maíz que viene del extranjero llega a un precio más bajo que los costos de producción del campesino, competencia desleal. A ver, ¿qué cambió? Entonces, quiero simplemente adherirme al planteamiento que hace el doctor Luiselli, en el sentido de que tenemos que poner una atención muy especial a entender la pobreza, llámale como se le llame, de una manera que nos permita actuar en una forma más eficaz y recuperar
los impresionantes avances que supimos lograr en tiempos relativamente recientes, a pesar de que siempre había corrupción. No estoy defendiendo la corrupción, nomás estoy diciendo que simplemente verlo todo por la maldad de los malos, pues no basta, como decía también él, ¿verdad? Entonces es adhesión visto un poco más desde abajo. Yo diría que una o dos más, porque si no, pues van buenos días, lo felicito por su conferencia. Soy Diana Luque, del Centro de Investigaciones en Alimentación y Desarrollo de Hermosillo, Sonora. Nada más quería pues contribuir a su exposición con las 10 tendencias que usted identifica que están marcando pues una visión contemporánea de lo que está sucediendo con los sistemas alimentarios globales, ¿no? Y esta tendencia de la atención de la política neoliberal que está yendo en detrimento del patrimonio biocultural de la humanidad. Es decir, que la agrobiodiversidad está en un proceso de erosión y que es un punto central para una atención sistémica compleja y que fortalecería su tesis de la atención de los pequeños productores y de la atención de la pobreza. Eso es todo. Doctor, quisiera, con todas sus tendencias y que comparto completamente, yo vengo de otro país, de Israel, y estoy completamente de acuerdo, pero quisiera ver en una maestría así, también agregar el tema de que la seguridad alimentaria no puede convertirse solamente en una seguridad de supervivencia. Tenemos un gran potencial en el mundo de 500 millones de pequeñas parcelas que no solamente tienen que producir alimentos, tienen que producir economía. Son 500 millones de familias que tienen que vivir de su actividad. Y muchas veces veo en políticas públicas, también acá en México y en otros países del mundo, donde la seguridad alimentaria está muy pegada a solamente producir los granos básicos que necesitamos, etcétera. Y si vemos a veces el mapa de la pobreza en México coincide con el mapa de la producción a veces de granos básicos, de frijol, etcétera, que no se puede vivir de eso en pequeñas parcelas. Sí se puede vivir de otros productos. Entonces, ese tema económico de que no solamente haya seguridad alimentaria para sobrevivir a la pobreza, sino de que la producción se convierta verdaderamente en una industria, en una actividad económica donde pequeñas parcelas de 1, 2, 3, 4, 5 hectáreas pueden vivir con dignidad, buscando en cada zona geográfica qué es lo apropiado, pero con una visión también de crecimiento económico y no solamente de crecimiento alimentario. Bueno, muy brevemente, quizá agrupando y agradeciendo mucho las preguntas, yo creo que lo central aquí es entender el desafío de un mundo abierto a la globalización, donde se integran muchos mercados. Yo veo un poco en lo que escucho los comentarios, además con Miguel me une simpatía y amistad hace mucho tiempo, y también con mi colega Portugal. La globalización sí está afectando, y hay partes positivas, los lugares locales. Si no hacemos estrategias más precisas, más regionalizadas, no vamos a tener éxito. Yo siento lo que dice nuestro amigo de Israel es correcto. Hay que integrar las cadenas hacia adelante y hay que buscar la diversificación. Pero no podemos brincarnos la etapa o no podemos pasarle por encima a lo local. Entonces, creo que ahí se encuentra un poco la respuesta. Nosotros estamos trabajando aquí con Pati Aguilar, buscando una población objetivo en el tema mexicano, donde decimos, tenemos 12 o 13% de los productores son comerciales y son eficientes. Perfecto.
Nadie se va a poner en contra de eso. Pero tenemos casi el 80% con algún nivel de potencialidad que hay que satisfacer. Hay predios demasiado pequeños, con suelos demasiado degradados, donde lo que hay que reconocer es un servicio ambiental. Y decirle, te voy a dar apoyos para que no se siga degradando tu recurso ambiental, no para producir a toda costa. Y vamos a tratar en un espacio mucho más, en una franja mucho más amplia de productores, de equiparlos, apoyarlos para que produzcan más y para que diversifiquen su oferta. Hay lecciones que tenemos que aprender de nuestra América Latina. Lo que han hecho nuestros hermanos ecuatorianos, lo que han hecho los colombianos, para no hablar de los países agrícolamente muy avanzados del Cono Sur o de la cuenca del Río de la Plata, es muy encomiable. En El Salvador hay casos, y en Guatemala casos muy exitosos de diversificación. Yo creo que una cosa no está peleada con la otra. Pero si no atendemos a los circuitos cortos, a las pequeñas regiones, a lo local, vamos a pasar por encima a un propósito central que es salvar la seguridad alimentaria. Por ahí se empieza. No se puede seguir descuidando más esto. Respecto a los tableros de control, etcétera, sí, yo creo que son instrumentos bienvenidos como tales. Ahora, mucho más que antes, hay mucho mejor estadística, hay sistemas de información geográfica que ojalá hubiésemos tenido en los ya lejanos 80, pero son simplemente formas de anticipar tendencias en los mercados. Pero eso no conculca la política pública de generar capacidades. Y por ahí va el tema, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, ya no les quito más su tiempo. Pues qué buen regalito. Ya. ¿La tuya?